Estamos de vuelta acá en esta segunda parte de esta disertación sobre el delito de abuso sexual en Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta continuación de la clase anterior está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Parte Especial, clase que se está transmitiendo en abril de 2022. Y clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, ¿verdad? A los efectos de ver tanto la primera parte como las otras clases mías vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, etc. Ya en la primera sesión había yo recomendado este libro argentino, interesante, El delito de violación, del autor Alfredo Achaval. Habíamos visualizado el aspecto histórico, social del delito de violación, los elementos conformadores del tipo y la manera como está siendo descrita en el Código Penal, en el artículo 374, y las hipótesis que son las únicas que todavía pueden seguir siendo sancionadas invocando dicho artículo. El derecho, la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, les había dicho yo que son los típicos ejemplos de ilicitud penal colateral en la cual podemos encontrar el delito de abuso sexual. Es decir, lejos de las hipótesis en sujeto activo y sujeto pasivo que maneja el artículo 374 del Código Penal, entonces nos encontramos con las hipótesis que están presentes en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. En la sesión anterior había equivocado, les había dicho 259, es decir, confundí el 259 del abuso sexual de la alumna con el que sí es, que es el artículo 43 de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. El delito de violencia sexual, que está en el artículo 43, en las dos hipótesis, con o sin penetración. Entonces nos dice el 43 en su encabezado de la ley de violencia de género: quien mediante el empleo de violencias o amenazas, entonces la misma conformación que les había dicho en la clase anterior sobre la diferenciación entre violencia o amenaza en la violación, constriña a una mujer. Entonces, ¿quién mediante el empleo de violencia constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Fíjense que muchos dicen que como la norma establece quien mediante el empleo de violencia, siendo que el que utilice esa violencia pudiera ser un hombre o una mujer, si la finalidad del concepto de violencia sexual, no solamente en el 43, sino en el capítulo lexicográfico inicial de la ley de violencia de género, es que el victimario sea un hombre, la hipótesis de mujer violando a mujer no estaría siendo regulada por la ley de violencia de género, a menos que nos encontremos en el escabroso caso de la determinación o instigación de la violación. Y entonces eso no nacería nacer la pregunta de si la violación es un delito de propia mano. En realidad no sería hablar de mano, pues, sino de propio objeto fálico, sería esa la manera, o no. Es decir, de alguien que se vea satisfecho en su placer sexual, que le otorga concupiscencia, siendo esa persona no la que penetra, sino que la que penetra es otro. Entonces, ese otro, contra el consentimiento del penetrado, es accedido sexualmente contra su voluntad.
Y ustedes dirían, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, alguien se encuentra armado a los fines de constreñir a otro, alguien que esté incapacitado, qué sé yo, y de alguna forma esa persona disfruta, asume el disfrute, el dolo, en este caso de concupiscencia, siendo que otro es quien está penetrando contra el consentimiento. Pero a menos que sea ese caso, y quien estaría actuando como autor mediato sería un hombre, obligando o determinando a una mujer que penetre a otra, autor material, que podía ser constreñido y por lo tanto no sería responsable. La típica hipótesis del hombre de atrás, ¿ok? Del autor mediato, que es realmente quien está violentando la libertad sexual. O puede ser que quien penetre asume una relación de materialidad, penetrar ante la imposibilidad orgánica, por decir algo, de quien se está beneficiando, cuál es perfectamente posible. Son preguntas que estarían vinculadas a la posibilidad del delito. Fíjate que estamos hablando del ámbito del concurso de personas en el delito de abuso sexual. Esa sería una hipótesis. La otra hipótesis, que sería mucho más sencilla, es la posibilidad de la coautoría en la violación. Bueno, obviamente eso de la coautoría en la violación, es decir, que son varios los que penetran efectivamente, bueno, conduce a una responsabilidad un tanto agravada por esa conformación plural en la realización del hecho. Pero también nos podríamos ubicar en otras hipótesis de partícipe. La clásica distinción entre cooperador y el cómplice. Se suele decir que el cómplice, necesario o no se encuentra en la realización de la acción del hecho, en cambio que el cooperador inmediato sí se encuentra en la propia realización del hecho. El cooperador inmediato estaría manteniendo la puerta cerrada mientras el violador, el abusador sexual, contra la voluntad del abusado, está haciendo lo propio en la habitación. Y ese cooperador inmediato trancando la puerta a los fines de impedir que otros salgan en el rescate, en la defensa. El cooperador inmediato haciendo a la persona, aunque no penetrando, y por lo tanto no alcanzando la concupiscencia, pero sí haciendo a la persona para facilitarle la labor del autor. Recordemos que en el caso del determinador, instigador y cooperador inmediato tienen la misma pena del autor. El caso del cómplice, bueno, no necesario, bueno, en el sentido de que está indicando la dirección de la violada o del violado cuando el otro no lo sabe, pero de alguna forma este pudo haber asumido ese conocimiento de otra forma. El llamado cómplice necesario. Bueno, si no le presta el sitio, no hubiese ocurrido la violación, el abuso, aún no estando dentro de o aún no realizando la penetración. Entonces, nos dice la parte del artículo 43, si el autor del delito es el cónyuge, entonces es aquí donde se masculiniza de alguna forma la condición de victimario. Fíjense que habla de el cónyuge, no la cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino, persona con quien la víctima mantiene o mantuvo relación de afectividad. Aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. Bueno, obviamente no existe hasta ahora, abril de 2022, ni la Constitución ni el Código Civil acepta una relación estable de hecho entre personas del mismo sexo, y por lo tanto ha de entenderse que es una relación estable de hecho entre un hombre y una mujer. Entonces, el aumento por una condición de relacionamiento, ¿okay? De relacionamiento, de afectividad. La pena se incrementa de 1/4 a 1/3. Nótese que hay una dosimetría, así como existe la dosimetría, un límite inferior de 10 a 15 años,
en la responsabilidad básica, también existe una dosimetría en lo que atañe al aumento por la hipótesis de la parte del artículo 43, siendo lo que más se aumenta entre un cuarto y un tercio. Este sería lo mayor, y lo que menos se aumenta sería ese límite inferior. Es interesante entender que las atenuantes genéricas que están presentes en el artículo 74 del Código Penal también se aplicarían en el establecimiento de la responsabilidad penal si el abuso, aun cuando el abuso sexual esté descrito en cuerpo de ilicitud penal colateral. Fíjense que dentro de esas atenuantes genéricas del 74, la del numeral primero es la de haber cometido el delito teniendo entre 18 y 21 años de edad. Mal se pudiera negar la posibilidad de esa atenuante por el delito, porque es el delito, sea un delito contra la libertad sexual, y existe la aflicción, una especie de la aflicción de la mujer, una especie de indubio pro femina o indubio pro femini, que no está descrito en nuestra propia Constitución, pero que obviamente se subyace en ese artículo 22 de la Constitución, donde se dice que los derechos inherentes al ser existen independientemente de su consagración, de su positivización. Basta ver la diferencia fenotípica que hay entre hombres y mujeres, y sobre todo en atención a los delitos contra la libertad sexual, bueno, la casi perfecta conformación de la genitalidad masculina a los efectos de poder penetrar, lo cual diferencia mucho la genitalidad femenina, sobre todo por la ubicación de la cavidad que confluye la objetivización de la penetración, es decir, la cavidad vaginal, el conducto vaginal o el conducto anal, lo cual en acercamiento de cuerpo con cuerpo, en la propia conformación fenotípica, es obvio que una conformación aprisionante, violentante, constriñente de una mujer con respecto a un hombre o a otra mujer jamás podrá conducir a una penetración por la propia conformación física de por la propia conformación física del órgano sexual femenino. Es decir, la imposibilidad de que en una relación de cercanía el órgano sexual femenino tenga capacidad penetrante. Entonces hay una gran diferenciación allí con respecto al tema. Entonces fíjense, el mismo nos dice, continuando con el artículo 43 del Código Penal, indica: el mismo incremento de pena se aplicará en los supuestos que el autor sea el ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima. Esa víctima que, como hemos dicho, es mujer. Nótese que se habla de ascendiente y descendiente, pero lo deja allí desde ese punto de vista, y por lo cual en una interpretación restrictiva del asunto, la interpretación penal siempre tiene que ser una interpretación restrictiva, asumiéndose la idea que tradicionalmente en un sistema penal y constitucional se habla de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a quedar establecido el límite de esa condición que agrava del pariente por ascendencia o descendencia a los límites establecidos dentro de ese cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, dice, la pena será de 15 a 20 años de prisión. Si la víctima resultara ser niña o adolescente,
hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge, concubino, excónyuge, concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. Entonces, ahí estamos notando que la ley orgánica sobre el derecho de la mujer jerarquiza aún el abuso sexual de fémina menor de edad. Fíjese que hable de niña, o no habla de niño o de adolescente, siempre tipificándose el ámbito de ese abuso sexual en fémina. ¿Ok? Nótese que en la última parte, si la víctima resultara ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge, etcétera, o persona con quien mantiene una relación de afectividad, aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3, pero se incrementará al autor, es decir, al que penetra. ¿Qué pasaría si hay una aceptación, hay un asentimiento por parte de esa concubina o de la persona con la que se mantiene una relación estable de hecho en procurar el hacer concupiscente de su pareja con respecto a su niña o a su adolescente? Bueno, no sería ubicable en el ámbito de la autoría, pero estaría ubicable en el ámbito de la cooperación inmediata. Pues ciertamente en la cooperación inmediata. Lo que pasa en este caso es que, fíjense que la LOMNA, y estamos hablando de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, establece que se agravará cualquier delito que sea en perjuicio de un menor. Por lo tanto, tendríamos que asumir la circunstancia que cuando se habla acá de la pena se incrementará de 1/4 a 1/3, ¿ok? En ese supuesto o en el supuesto de perjuicio de niña o adolescente, se habla de 15 a 20 años. Bueno, aquí no se encuentra, digamos, aquí ya de una vez se encuentra determinada el perjuicio en función de la aflicción de un sujeto pasivo cualificado por una condición etaria. Se habla de niña o adolescente en el primero y en el segundo supuesto. Por lo tanto, ya el propio artículo 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia ya tomó en cuenta, ya el legislador tomó en cuenta el aumento de pena que está verificado por siendo la víctima ya no alguien que pertenezca a determinado género, sino a alguien que se encuentra en el ámbito de una determinada condición etaria. Ya de una vez está subsumiendo la condición etaria de edad, ¿verdad? Esa minoridad a los efectos de establecer la responsabilidad penal. Dicho en otras palabras, de entrada tendría que aplicarse pues el término medio entre 15 a 20 años y el término medio que se ubicaría en el incremento de 1/4 a 1/3 si la víctima resultare ser una niña o una adolescente, hija de persona con la que de mujer con la que se tiene relación estable de hecho. Y por lo tanto, la posibilidad de aumentar la sanción hacia el límite superior en función de lo que establece la LOMNA en atención al interés superior del niño, ya se encuentra de una vez respaldado por la tipificación descrita en el 43. El 44 nos habla de acto carnal con víctima especialmente vulnerable. ¿Recuerdan cuando yo les decía que en los diferentes numerales del artículo 374 del Código Penal se establecía la llamada violación agravada? Bueno, aquí lo concibe, lo describe el 44 de la orgánica ley de violencia de género. Incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con prisión de 15 a 20 años quien ejecute el acto carnal aún sin violencia o amenaza. Recuerden entonces
que de igual forma como en el artículo 374 del Código Penal no se exigía la aflicción a la libertad o la seguridad en el sentido de que no hubiese violencia o amenaza, sino que se diera sencillamente la actividad sexual, aun cuando no hubiese una violencia constriñente, uno, en perjuicio de mujer vulnerable, en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a 13 años de edad. Por lo tanto, es por lo que se dice, en función del numeral primero del artículo 44, y esto hay que decirlo responsablemente, que la actividad sexual con menor superior a los 13 años de edad a 18 años de edad, que es cuando se obtiene la mayoría, no es sancionable. ¿Ok? No es sancionable si no hubiese violencia o constreñimiento. Si hubiese consentimiento entre fémina mayor de 13 años y menor de 18 años, hubiese consentimiento pleno a la actividad sexual, que no sea por violencia, o sea, no sea constreñida. Evidentemente que alguien pudiera decir que si hay constreñimiento, si media un tema de superioridad o que si media un tema de imposición familiar, pero de no haber el concepto real de amenaza en esa actividad, bueno, no es responsable penalmente. Dos, cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea inferior a los 16 años. Entonces, fíjense, si es menor de 16 años la víctima mujer y para la realización de la actividad sexual no media violencia ni amenaza, sino que se objetiviza la relación de superioridad laboral, en el caso de los aprendices, educativa, en el caso de los profesores, o parentesco con la víctima, en el caso del delito por relación, a toda mujer inferior a los 16 años, aun cuando ella haya otorgado el consentimiento, pero le está otorgando el consentimiento a un victimario que asume su propia relación de superioridad o parentesco para la realización de la actividad sexual, entonces allí solamente será responsable. Si tiene 16 en adelante y ha prestado el consentimiento, es decir, 16, 17, hasta los 18, y ha prestado el consentimiento frente a alguien que sea superior, profesor o que sea empleador o parentesco con la víctima, pero ha aceptado el consentimiento, pues no se verifica el delito, no hay delito. Numeral tercero, en el caso que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor, bueno, la misma hipótesis que se manifiesta en el último numeral del artículo 374 del Código Penal. Numeral 4. Es decir, este último sería la violación de confinado penalmente, es decir, cumpliendo una medida privativa o una condena. Violación realizada por carcelero. Numeral 4. Cuando se trate de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de su libertad por la utilización de sustancias psicotrópicas o de otro tipo que conducen a una relación de toxicidad. Entonces, si lo que se sanciona es la manifestación de la libertad y por lo tanto la libertad se encuentra mediatizada por el suministro de la sustancia, esa libertad, es decir, es como cuando yo trataba de explicarle en atención a la redacción del 62 del Código Penal, cuando se dice que alguien no es responsable cuando sufre una enfermedad mental que resta libertad y conciencia de los actos. Entonces vamos a parafrasear un tanto esa redacción y ubicarla acá en el artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en el ámbito de que esa libertad y conciencia a tolerar la práctica sexual solamente es causada por el suministro con ese propósito.
¿En qué está el dolo del violador, del abusador sexual en este caso? Bueno, saber que mi condición física o la utilización de objetos que simule tiene una capacidad penetrante. Saber la incolumidad de la víctima en el sentido de que la víctima no desea ser sometida a una actividad sexual de carácter constriñente. Además, la utilización del objeto en sí mismo. En todo caso, cuando se dan estas hipótesis descritas en el artículo 44, se sabe que la posibilidad del otorgamiento de una aquiescencia para la realización de la práctica sexual se encuentra mediatizada, ya no solamente por la violencia en sí mismo, por la penetración, sino por el uso de esas sustancias o por la propia conformación de la relación de superioridad del victimario. ¿Ok? Bajo las hipótesis que maneja el artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. De igual forma, y aquí no vamos a saltar a otra ley. Aquí nos vamos a ubicar la Ley de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Y nos vamos a encontrar con el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, la vigente actualmente. Por favor, no tomen en cuenta lo que dice la lámina abril de 2020. Estamos en abril de 2022 con el delito que ha sido denominado por la propia ley como abuso sexual a niños y niñas. Ese 259 lo establece en dos modalidades. En primer lugar, sin penetración, y en segundo lugar, con penetración. 259. Quien realice actos sexuales con un niño o niña o participe en ello será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Nótese que la forma tan genérica como establece ese artículo 259, siendo que la especificidad del artículo 260 de la LOMNA me habla de la penetración, induce la idea de que cualquier tipo de actividad sexual que no implique penetración, pero que sí esté dado el tocamiento, masturbación, roce, etcétera, con un propósito concupiscente o con un propósito lascivo, hace responsable a esa persona siendo menor, es decir, adolescente, entre 14 y 18 años, porque solamente ellos pueden ser responsables, o siendo adulto, siendo fémina o masculino, lo hace responsable del delito de abuso sexual sin penetración, descrito en el artículo 259. Nótese que hay como en todos estos delitos, y como todos los delitos en el ámbito venezolano, nos encontramos con límites inferiores y límites superiores, lo cual obliga a coger como circunstancias de orden público siempre el término medio e irnos al límite inferior bajo el concepto de dosimetría que se maneja en el artículo 37 del Código Penal, si se dan las causales indicadas en el artículo 74 del Código Penal, o las agravantes si se dan las causales descritas en el 77 del Código Penal, más las agravantes específicas que se encuentran presentes en la propia LOMNA. Y aquí vendría el delito con penetración, el abuso sexual a menor con penetración. Si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos, o penetración oral, aún con instrumentos que simulen objeto sexual, la prisión será de 15 a 20 años. De nuevo, volvemos con la explicación, digamos, anatómica del asunto, fenotípica del asunto. Recuérdense entonces que no solamente el abuso sexual con penetración se realiza frente a menores o con víctima menor, no solamente se realiza con ese objeto, perdón, con ese órgano genital masculino que tiene capacidad penetrante, que tiene conformación fálica, sino que con cualquier
componente de la corporeidad o cualquier otro objeto que simule, aquel que pueda causar, aquel que pueda derivar en el victimario, digamos, un placer sexual de contenido concupiscente. No sería lascivia porque existe una penetración. La penetración es la que está conduciendo a una aflicción a la libertad sexual. Pero mal podríamos hablar, en este caso, de libertad sexual en el entendimiento de que se tratara de menor. Aquí el tema de el consentimiento estaría un tanto mediatizado por los extremos que se describen, como ya lo habíamos visto con anterioridad, en el artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, siendo que la víctima sea fémina. Y aquí también existen graduaciones en el ámbito de lo que establece la LOMNA. Agravada. Si él o la culpable, nótese, si él o la culpable, una mujer también responsable, ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la pena se aumentará de 1/4 a 1/3. Entonces, si agrava ese abuso sexual, bien sea sin penetración o con penetración, si se objetiviza el concepto de responsabilidad de crianza o vigilancia, padres, ascendentes, figuras de curadores, tutores. Hay una referencia de contenido adjetivo procesal en el propio artículo 259. Si el autor es un hombre mayor de edad y la víctima es una niña, o en la causa concurren víctimas de ambos sexos, conocerán los tribunales especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, conforme al procedimiento en esta establecida. Nótese que habla de la remisión, es lo que atañe al conocimiento, a la competencia, al fuero de la víctima, pero los tribunales de violencia de género, pero nada se habla con respecto a la tipificación. Es decir, se tipificará conforme lo establece el artículo 259, pero el conocimiento lo asumirán los tribunales de violencia de género si se da un caso de concurrencia, bien sea de fémina mayor de edad con respecto a menores, siendo que uno de los menores sea una fémina. Y aun cuando otro de los menores sea de sexo masculino, si dentro de la víctima hay también una de sexo femenino, entonces concurre el fuero de atracción competencial para el conocimiento de la causa en los tribunales de violencia de género. Vamos a ver esta sentencia de la Sala de Casación Penal del 3 de mayo del año 05, caso Naudi Antonio Mujica. El delito sexual más grave que se puede cometer contra los niños es la violación. Y precisamente puesto que implica violencia en su forma más característica y propia. Es discutible cuando se medie consentimiento, la denominada violación presunta por causa de la minoridad de la víctima. Pero ya sabemos, conforme al ya descrito artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, que sí se establece las circunstancias del consentimiento en función de menor superior a los 18 años de edad y menor de 18 años de edad. Profesor, pero nada nos dice con respecto al menor masculino. Ahí nos encontramos con un serio problema o una aseveración típica. Definitivamente, si se refiere al consentimiento de ese mayor de 12 años, porque evidentemente si es adolescente y menor de 18 años de edad, pues no existiría delito, a menos que fuere violencia o amenaza.
pero si se manifiesta por relaciones de superioridad o de subalternidad, pero si hay un consentimiento pleno, aquí se baja un tanto, ya no de 16 años, siendo la víctima o la que no es víctima, un menor masculino. Entonces, un problema de tipicidad, perdón, real que se encuentra en nuestra legislación. Seguimos con la sentencia del 3505, causa inaudi Antonio Mujica. Abuso con relación a lo sexual se refiere a actos distintos al coito, indispensables para que haya violación. La felatio o penetración oral se la parangona con la pena aplicable a las verdaderas violaciones que suponen la cópula. Se debe hablar y se habla de penetración, es en términos de coito. Bueno, ese fue el criterio de la Sala de Casación Penal en ese fallo. Por todo ello, dice ese fallo de la Sala de Casación Penal, la Sala hace un llamado a la Asamblea Nacional para que en una futura reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente considere modificar el título del señalado artículo de manera que sea cónsono con la acción antijurídica tipificada. Y no se ha dado tal reforma. Todavía se mantiene la circunstancia de que si el consentimiento es expreso, no mediando constreñimiento, violencia o relación de subalternidad o de educativa, laboral o parental, siendo quien ha tenido la relación sexual, ese masculino, entre 12 y 18 años de edad, que es el concepto de adolescente, porque evidentemente toda actividad sexual con menor de 12 años, consentida o no, y evidentemente el concepto de consentimiento es bien precario, un menor de 12 años, es responsable penalmente atendiendo al concepto de penetración o de no penetración. Y en lo que atañe a la menor femenina, recuerden ustedes que está la disposición del artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Bueno, en aras del tiempo, realmente vamos a terminar, o vamos a ver si queda tiempo de esta sentencia, la 411 del 18707 de la Sala de Casación Penal. Se reputarán residualmente como delito de abuso sexual a niños todas aquellas acciones de contenido sexual realizadas a niños y en cuanto a los adolescentes cuando esta actividad es inconsentida. Esta actividad sexual ilícita comprende entonces supuestos de hecho serían la penetración manual por vía vaginal o anal y la masturbación forzada. En concreto se materializa por un acto de significación sexual que se ejecuta con el contacto corporal o psicológica con la víctima y afecte sus genitales, el ano y la boca. Bueno, en aras del tiempo vamos a dejar